Bueno, vemos aquí, pues yo les hice un esquemita más o menos de la composición de la totalidad del ejercicio, ¿sí? El ejercicio dice, bueno, calcule la distancia total recorrida, pero el ejercicio está estructurado en tres partes diferentes. ¿Por qué? Porque para la primera parte dice que un auto parte del reposo y se desplaza con aceleración de 1 metro sobre segundo durante 1 segundo. Digamos que primero realiza el movimiento hasta acá del enunciado. Dice, parte del reposo y desplaza con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado durante 1 segundo. A eso le vamos a llamar 1 o tramo 1, ¿sí? Luego el ejercicio dice, luego se apaga el motor y el auto desacelera debido a la fricción durante 10 segundos a un promedio de 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque cuando llega el auto, cuando ha pasado 1 segundo, el auto apaga el motor. Es como si yo fuese andando y apago el motor y lo dejo andar el carro solo. Y dice que en el piso hay una fricción. Mire. Aquí en azulito yo le resalté como una pequeña fricción. Bueno, esa fricción no la vamos a tener en cuenta que ejerce fuerza ni nada. Simplemente dice que hay fricción y el carro pues intenta detenerse un poco. Dice que él desacelera debido a la fricción. Pues si desacelera, yo ya les había comentado que cuando un movimiento es desacelerado, ¿sí? Cuando se frena un motor o algo, ese movimiento o esa aceleración debe ser negativa. O sea que tenemos que tener en cuenta el signo de la aceleración. Bien, entonces el carro desacelera un poco durante 10 segundos. Y luego, cuando pasan 10 segundos, esos 10 segundos, dice, se aplican los frenos y el auto se detiene en 5 segundos más. O sea que en este punto hay otro pedazo de ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no tiene las mismas características de este. Ahora son diferentes. Ahora no se conoce la aceleración porque no la dicen, pero dice que en 5 segundos el carro se detiene totalmente. O sea que aquí el carro ya está quieto en el último pedazo. Y pues ahí de una vez nosotros ya podemos identificar qué es lo que está pasando con el ejercicio. Ya dice, bueno, el carro arranca desde cero, acelera, dura 1 segundo acelerando y luego apaga el motor, deja de acelerar y debido al piso, debido a lo que haya, lo que esté obstaculizando el movimiento, intenta frenar el carro, ¿sí? Entonces se desacelera un poco, digamos que ese sería el segundo tramo, y en el tercer tramo definitivamente ya se frenó el carro y en 5 segundos se detuvo. Y el ejercicio nos dice, bueno, calcule la distancia total recorrida. Bueno, en el primer tramo, con estas características, con las primeras características, con estas características, pues él recorre una distancia. A esa distancia la vamos a hallar como distancia final 1. Con las características siguientes, pues va a recorrer otra distancia diferente. Digamos que a eso le vamos a llamar distancia final 2. Y ya en la tercera parte, pues obviamente también va a recorrer cierta distancia antes de detenerse y la vamos a llamar distancia final 3, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, hay 3 partes del ejercicio. Bueno, yo lo voy a trabajar parte por parte. Digamos que aquí está muy claro que está partido el ejercicio en 3 pedazos. Y poco a poco, pues vamos hallando la parte del pedazo 1, del pedazo 2, del pedazo 3. Entonces, digamos que vamos a seguir una secuencia. Ahora yo les pregunto, compañeros, ¿cómo haría yo para hallar la distancia total? ¿Quién me puede decir cuál sería la distancia total recorrida? ¿Cuál de ustedes me puede decir, bueno, la distancia total debe ser esto? Obviamente no hemos hallado nada, pero ya tienen que tener una pequeña idea.
Profe, tiene que ver con la velocidad final y la velocidad inicial, ¿no? No, no porque vamos a tratar de encontrar esas XF. O sea, la idea del ejercicio es encontrar estas XF del primer pedazo. Vamos a tratar de encontrar la XF del segundo pedazo. Y vamos a tratar de encontrar XF del tercer pedazo. Ahí está partido, mire. Este pedacito desde acá hasta acá le llamamos distancia final 1, o sea, la distancia 1. Hasta acá la distancia 2 y hasta acá la distancia 3. De modo tal que la total, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo hallarían ustedes la distancia total? Está muy sencillo, muchachos. La suma de las tres distancias, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez halladas cada una de las distancias, pues vamos a sumarlas. Entonces, ya la total va a ser la 1 más la 2 más la 3. ¿Sí? Ahora la tarea que debemos de cumplir ahora es hallar esas distancias. Pero, ¿cómo las hallamos? Ahora sí, vamos a abordar directamente el problema. Vamos a mirar. Vemos esta partecita. Entonces, vamos a hallar las características del primer tramo, del tramo 1. Del tramo 1. Entonces vamos a trabajar este pedacito. ¿Listo? El tramo 1. Ya no me va a importar los demás tramos. Voy a dejarlos quietos y luego miramos a ver cómo trabajamos los demás. Entonces, el tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Estas que están acá a mi derecha, a su derecha, son las ecuaciones que yo les di para el movimiento uniforme acelerado. Entonces vamos a utilizarlas. De alguna manera tenemos que, de esas ecuaciones, hallar las cosas que necesito. Bueno, listo, nos concentramos en el tramo 1 y de una vez nos acordamos qué decía el ejercicio. Entonces el ejercicio decía, primero, el auto parte del reposo, ¿cierto? Si ustedes miraron el enunciado y lo anotaron, pues deben anotarlo, si pueden, si es posible. Se dieron cuenta que dice, un auto parte del reposo y se desplaza. O sea que el primer movimiento o el primer tramo de este ejercicio me está diciendo que el auto parte del reposo. Eso quiere decir que aquí, ¿cuánto debe ser la velocidad inicial del auto? En este pedacito. 0. 0, y ahí la tengo. Pues tengo que la velocidad inicial es 0. Bueno, y aquí es mi 0, o sea, aquí es mi punto de origen del ejercicio, ¿cierto? Pues nada, si es mi punto de origen, la posición inicial ahí, ¿cuánto va a ser? 0 también, porque estoy parado en el origen del ejercicio. ¿Listo? Bien. Entonces ahora la tarea es hallar este pedacito hasta aquí. Pero para eso primero tengo que hallar la velocidad final. Ahí hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Bueno, vamos a trabajar el tramo 1 y las características del tramo 1 dice, bueno, la velocidad inicial ahí en ese punto es 0, la posición inicial, ¿cierto? En ese punto es 0 también. La velocidad final es un interrogante, no lo conozco, ¿sí? Es un interrogante, es desconocido. Ah, bueno, pero sí conozco la aceleración en ese pedazo y también conozco el tiempo de ese pedazo. O sea que conozco varias cosas. Las únicas que me faltan son ¿qué? La velocidad final, que ya la tengo acá, y el X final 1. Bueno, pero por ahora concentrémonos en la velocidad final de ese pedacito. Bueno, si nosotros miramos bien, podemos analizar que para poder hallar esa velocidad final hay una fórmula que nos sirve. Entonces dice, tomando la ecuación 1, hallamos la velocidad final. Esa es la velocidad final 1, ¿no? Entonces, mire, la ecuación 1 es esta. La ecuación 1 nos decía, bueno, velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por el tiempo. ¿Cómo es la aceleración en el tramo 1? ¿Es positiva o es negativa? Ahí está bastante claro. Positiva.
positiva porque dice que parte del reposo y acelera, o sea que al acelerar, la aceleración es positiva, por eso aparece el signo más. ¿Listo? Es pilas con ese signo. Este signito, el que va ahí, ¿sí? El que vamos a tener aquí, va a depender de si acelera o desacelera. Entonces, en este caso es positivo, ya sabemos por qué, porque acelera. Y listo, dice, en ese punto la velocidad final, la velocidad inicial era 0. Por eso esta desaparece. La velocidad inicial desaparece. Entonces esta velocidad inicial se hace 0 y simplemente vamos a reemplazar la velocidad final. Velocidad final es igual a aceleración por el tiempo. ¿Ya tenemos la aceleración? Sí. ¿Ya tenemos el tiempo? Sí. Pues simplemente reemplazamos. Velocidad final, reemplazamos el valor de la aceleración, reemplazamos el tiempo y encontramos que la velocidad final acá en este puntico, acá, es 1 metro sobre segundo. Mire que aquí se cancela este segundo y se cancela con un segundo cuadrado de abajo. Por eso queda metro sobre segundo. Y así ya encontraría la velocidad final del primer tramo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, compañeros? No, profe. Listo. No. Bien. Pero no vaya a cambiar un momento, profe. Vamos a anotar lo último. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Bueno, entonces ya sabemos, ya encontramos una de las variables que nos hacía falta, que era la velocidad final ahí. Entonces, ahora nos resta hallar la distancia. Listo. Miremos esto, pues es una diapositiva muy parecida a la anterior, simplemente que ahora vamos a encontrar es x final 1. En la parte anterior, ¿qué hallamos? Utilizamos la ecuación 1 y hallamos velocidad final. Ya la tenemos. Pero ahora nos hace falta hallar esa xf1. Esa xf1 es la clave de este tramo del ejercicio. Conociendo xf1, pues ya lo demás es más sencillo. Listo. Las mismas variables, porque la velocidad inicial sigue siendo 0, la posición inicial sigue siendo 0. Ahora conocemos velocidad final, la aceleración la conocemos, el tiempo lo conocemos, pero lo que no conocemos es x final 1. Entonces miramos las ecuaciones que tenemos acá y miramos cuál nos sirve. Bueno, mire, nos sirve la número 2. ¿Por qué? Porque la posición inicial la conocemos que es 0. La velocidad inicial la conocemos porque en ese pedazo es 0. Entonces nos queda simplemente este pedacito. Ahí dice, tomando la ecuación 2, ¿sí? Esta ecuación 2, hallamos la posición final 1. Y ahí tenemos que en ese punto, en esa parte tenemos posición inicial 0, por eso se canceló. Tenemos, esto es 0, esta velocidad inicial también es 0, y simplemente nos queda el otro pedacito. Este pedacito nos va quedando. Y es positivo, ¿por qué? Porque recordamos que la aceleración es positiva, entonces en ese sentido no hay problema. El signo de la aceleración nos la da si acelera o desacelera. Recuerden muy bien eso. Y nada, simplemente reemplazamos un medio que multiplica a la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, ¿cierto?
1 al cuadrado pues es 1. Y esa operación me da 0,5 metros. ¿Por qué metros? Porque aquí segundo cuadrado se cancela con el segundo cuadrado y me queda metros. Y definitivamente hallamos la primera parte del ejercicio, lo que nos pedía. O sea, lo que necesitábamos de este pedazo. O sea que ya conocemos XF1 y esa posición inicial es de 0,5 metros. Mire que es muy sencillo. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Ya sabemos por qué se cancelan la posición inicial y la velocidad inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese pedacito el carro partía del reposo y para mí ese es mi origen, o sea, desde ahí estoy midiendo las cosas. Por eso la posición inicial en ese punto también es 0. Bueno, entonces ya encontramos todas las variables de esta primera parte las encontramos. Ahora nos resta conocer los otros pedazos, los otros tramos de posiciones, de distancias, perdón. Hasta acá, ¿alguna pregunta, compañeros? No, profe. Bien, entonces ya sabemos, ya tenemos una variable importante que era XF1. Ya tenemos XF1, nos hace falta hallar XF2 y XF3. Entonces seguimos en el ejercicio. Miremos porque ahora nos vamos a concentrar en el tramo 2. Una cosa bastante importante, muchachos, en este ejercicio, miren. Yo me voy a concentrar en este pedazo. Me voy a concentrar en este pedazo. Hagan de cuenta que lo demás no existe. Hagan de cuenta que lo demás no existe. Solo nos vamos a concentrar en lo que tenemos ahí en las barritas. Digamos que es un problema solo, independiente. Bueno, si nos concentramos en solamente el tramo 2, yo les coloqué aquí algo muy específico. Dice, tramo 2, se toma como problema independiente. O sea que ese pedazo lo vamos a analizar solito, como si fuese un ejercicio solo. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa. Dice, la velocidad final del tramo 1 va a ser la velocidad inicial del tramo 2. ¿Por qué? Pues remitámonos a lo que nos decía el inciso. El inciso nos decía, bueno, el carro acelera desde cero. Acelera. Cuando pasa un segundo, el carro apaga el motor. Claro, cuando apaga el motor, ese carro en ese momento lleva ya una velocidad, que era la velocidad final que tuvo en el primer pedazo. Por eso esa velocidad final va a ser la velocidad inicial de este pedazo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, que la velocidad final de este carrito acá va a ser la velocidad inicial, pero para el otro pedazo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, estamos claros que la velocidad final de la parte anterior es la velocidad inicial de este pedazo. Por eso era necesario encontrar la velocidad final del pedazo anterior. Listo. Entonces, volvemos a enfocarnos. Dice, el tramo 2 se toma como problema independiente. La velocidad final del tramo 1 va a ser la velocidad inicial del tramo 2. Entonces, ahora miremos las características del ejercicio. Como es un nuevo problema, aquí tenemos velocidad inicial. Mire, dice que la velocidad inicial es 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Tenemos velocidad inicial. Ahora, yo tengo acá que la posición inicial 2, o sea, la posición inicial del segundo tramo, es igual a 0. ¿Por qué creen que yo asumí que la posición inicial es 0? ¿Quién me puede dar una idea? El auto desaceleró
No, Porque el auto, porque yo les dije, bueno, vamos a olvidarnos del primer pedazo y vamos a olvidarnos del segundo pedazo. Ahora yo, la persona que va a medir, se va a parar aquí. Aquí se para la persona, aquí. Entonces la persona se para ahí y dice, ah, bueno, pero yo me moví, entonces mi posición con respecto al carro es 0. O sea que la posición inicial desde donde yo voy a medir es 0. Esto lo hago con el fin de ¿qué? Con el fin de al final tomar todas las posiciones y poderlas sumar. Porque si yo en este punto, en el tramo 2, digo, ah, bueno, yo tengo una posición inicial, pero la posición inicial era la anterior, o sea, el XF1 es la posición inicial. Bueno, el ejercicio de una vez empieza a darnos más variables. Entonces ya no sería X total, XF1, XF2, XF3, sino al final de todas nos vamos a llegar a una ecuación donde tengo que sumarlas, una sola ecuación. Aquí lo que yo estoy haciendo es hallando XF1 aparte, hallando XF2 aparte, hallando XF3 aparte y luego digo, ah, bueno, la sumo y hallo la total, simplemente. Digamos que esa posición inicial 2,0 es ¿por qué? Porque yo dije que ahora acá es un problema independiente. Yo puedo tomar ese criterio, ¿por qué? Porque es un sistema de referencia que yo tomo. O sea, cada quien elige el sistema de referencia. Listo, muchachos. Entonces yo les dije, olvídense de todo lo demás y hagamos un nuevo problema con el tramo 2. Listo, entonces para cualquier otro ejercicio es lo mismo. Si pasa un tiempo, entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces aquí es mi nuevo 0 y hago otro problema independiente. Y luego sumo las distancias, por ejemplo. Bien, entonces en este pedazo que conocíamos, ahora, ¿por qué es negativo la aceleración? ¿Por qué es negativa? ¿Por qué lo habíamos dicho? porque frenó, Exactamente, pero Porque se acelera. exactamente. Entonces aparece ese negativo. Ay, a mí se me olvidó colocarlo aquí abajito, pero es negativo. Entonces, aquí, conocemos el tiempo, dice que desacelera a razón de 5 metros sobre segundo, por eso es negativo, se me olvidó colocar aquí el 5. Y tomamos, y entonces empezamos a solucionar el ejercicio. ¿Las variables cuáles son? Ah, bueno, la variable de nuevo es XF2, que no la conozco, y la variable pues es la velocidad final en ese pedacito, ¿sí? Cuando llega el carro acá, tampoco la conozco. Bien, entonces, ya claros en lo que vamos a hacer, pues hagámoslo. Dice, tomando la ecuación número 1, hacemos el mismo procedimiento, A diferencia que en el ejercicio anterior la velocidad inicial era 0, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 1 metro. 1 metro por segundo. Exacto, que es la misma final que hallamos del tramo anterior. Y simplemente reemplazamos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿sí? El negativo aparece porque es un movimiento desacelerado por la aceleración y el tiempo. Y todas esas variables las conozco. Conozco velocidad inicial 2, conozco la aceleración, conozco el tiempo. Y reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. Una vez hecho el reemplazo, la operación nos da que la velocidad final 2 es 0,5 metros sobre segundo. Listo, ahí simplemente reemplazar y utilizar la calculadora. Y el ejercicio se van caminando así de a pedacito, pero todo es como una plana, como hacer una plana, es muy repetitivo. ¿Listo? Bueno, y listo, ya hallamos la velocidad final 2, o sea que ya hallamos la velocidad final 2. Ahora les pregunto una cosa. ¿Cómo sería, cuánto vale la velocidad inicial en el tramo 3? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el tramo 3? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el tramo 3, compañeros? 0,5
0,5 5 metros sobre segundo. metros por segundo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí desaceleró y ahí, en ese punto, para analizar el problema siguiente, bueno, en ese punto llevaba ya velocidad y es la misma que yo acabo de hallar. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante identificarlo en los problemas. Pues Profe, yo ustedes, tengo una pregunta. cuéntenme. Ese, ¿dónde salió ese menos La aceleración. 0,05 metros Mire, es que lo que por pasa es que segundo? la aceleración en el tramo 2 es 5 Sí. centímetros sobre segundo cuadrado y me tocó convertirlo a metros, se me olvidó decirlo. Es la conversión, de centímetros a metros. ¿Sí se dio? ¿Cuál, profe? ¿Cuál Tenía esa duda. Es que la aceleración es 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Me tocó pasarla a metros sobre segundo cuadrado porque yo no puedo combinar unidades. Yo se me olvidó de ponerles por ahí que hice la conversión. Listo. Sí, porque no encontraba relación. Sí, O sí, sea, no veía el tiene dato. razón. Tiene razón, compañero. Entonces, primero la llevo a las unidades. Mire, que está en centímetros, pues la llevo a metros. Entonces hago simplemente la conversión. ¿Listo? Y esa conversión me da 0,05 metros sobre segundo cuadrado. Bien, compañero, esa buena pregunta, buena pregunta. Recuerden, esto es esto mismo. Por eso es que no la coloqué acá, ya me acordé. Aquí es 0,05 centímetros sobre segundo cuadrado. Eso es por la conversión, ¿listo? Metros, perdón, aquí es metros. Eso es otra cosa, muchachos. Cuando trabajen problemas, siempre llévenlo a las mismas unidades, porque si no, dañamos el problema. Imagínense. Ahí si llegamos a reemplazar 5,